¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estamos recorriendo los pasillos legislativos dentro de Mercado por Expertos. ¿De qué día? A ver, día viernes. Muy bien. Bueno, la idea es esa, ¿no? Dialogar. Si usted me encuentra en la calle, hábleme. Yo camino por los mismos lugares por donde camina usted. Voy en el transporte público como usted. Ese es el sentido de este encuentro. Establecer este puente, poder conversar y acercarles a usted y a usted con los diputados y con los senadores que le pueden solucionar los problemas, o por lo menos intentar, ¿no? Yo no le voy a dar ninguna solución, pero sí le presto mi oído. Bueno, estamos recorriendo los pasillos legislativos, decía, y vamos a charlar ahora con el diputado Daniel Lipovetsky, con quien siempre nos encontramos, pero ahora nos vamos a encontrar acá. ¿Qué tal, diputado? Hola Félix, ¿cómo estás? Anda? Muy bien, gracias. Gracias ¿Cómo por la estamos? invitación. Bien, por suerte. Bueno, la gente me pregunta en la calle qué pasa con la ley de alquileres, Daniel. Y está bien que te pregunte porque el tema de los alquileres en Argentina es un problema y los inquilinos sobre todo lo sufren. Y extrañamente hace 30 años que no tenemos una ley de alquileres en Argentina, la última es de la década del 80, y nadie se preocupó en los últimos años, ni en el gobierno anterior, con la mayoría legislativa, en tratar este tema, a pesar de que había, por lo menos, nosotros contamos 25 proyectos en los últimos 10 años presentados por varios diputados sobre esta cuestión, y el kirchnerismo jamás se dignó a aprobarlo, a tratarlo, no digo aprobarlo, a pesar de que, por ejemplo, reformó el Código Civil y Comercial, con lo cual ahí podría haberlo hecho y no lo hizo. Nosotros sí queremos hacerlo, nosotros creemos que hay que regular este tema, sobre todo lo que tiene que ver con algunos abusos que incurren, por ejemplo, ciertas inmobiliarias, con el cobro de las comisiones y el tema de los meses de depósito, y eso hace que los inquilinos paguen costos altísimos. Muchas veces están queriendo cobrar 2 meses de depósito, 2 meses de comisión, y hay un proyecto que viene con media sanción del Senado, donde correctamente baja eso a un mes de comisión y un mes de depósito, lo cual creemos que está bien. ¿Eso es el proyecto de García Larraburu? Sí, así es. Y después hay un proyecto presentado por mí, que de alguna manera complementa el del Senado, por mí, junto a los diputados Wolf y Banfi, porque creemos que el del Senado, si bien en esto es correcto, en otras cosas creo que se queda corto, porque, por ejemplo, no prevé lo que tiene que ver con el alquiler social. En la Argentina de hoy, con los problemas sociales que tenemos, con tanta gente en situación de vulnerabilidad, no podés aprobar una ley de alquileres y no tener este tema del alquiler social incluido. Hay muchísima gente que, por ejemplo, no puede... ¿Qué significaría, Daniel, ese alquiler social? Bueno, a ver, hay todo un sector de la población que, por ejemplo, cuando tienen que ir a alquilar, sobre todo los que, por ejemplo, los que perciben planes sociales, que podrían ser los sectores de vulnerabilidad, que cuando tienen que ir a alquilar, la mayoría son inquilinos, no tienen propiedades para dar en garantía, claro, porque ni ellos ni su círculo de influencia los tienen. Claro. Y por lo tanto, los que les alquilan a ellos se aprovechan de esa situación y les cobran alquileres altísimos, por lo tanto nosotros, más alto de lo que correspondería. Por lo tanto, nosotros en el proyecto establecemos la obligación del Estado de establecer un programa de garantías para gente en situación de vulnerabilidad a través del alquiler social, y además que puedan también pensar también le establecemos la posibilidad de que el Estado implemente un régimen de subsidios para el alquiler social. Y eso no está en el proyecto del Senado, entonces nos parecía que había que complementarlos. Empezamos a tratar el proyecto en las comisiones, mi comisión de legislación general, que es quien tiene el tema en este momento, y hicimos una reunión informativa la semana pasada, donde tratamos el tema y vinieron todos los sectores involucrados. Lamentablemente vinieron pocos diputados, la mayoría de los que vinieron fueron de Cambiemos, vino un solo representante del Frente para la Victoria y un solo representante del Frente. Y eso que algunos decían que Cambiemos no quería que salga esto, ¿no? Claro, bueno, se fueron cayendo las caretas, ¿no? La realidad es que hoy el que está impulsando el proyecto es Cambiemos, a través de la presidencia de la comisión, y los que hemos presentado un proyecto. Nosotros queremos sacar una ley. Lo que pasa es que después se enrareció el clima, sobre todo por el accionar de algunas organizaciones de inquilinos, no todas, porque hay un montón de organizaciones. En definitiva, los inquilinos, cualquiera puede tener una organización, hoy que diga que representa a los inquilinos, pero más allá de eso, hay algunas organizaciones muy vinculadas con el kirchnerismo que, como de alguna manera vieron que el Cambiemos tomó el tema, en vez de alentar para que avance el tema y de alguna manera resolver el problema de los inquilinos, como ellos acá los objetivos de ellos son más de política partidaria que de cuestión sectorial como debería ser, empezaron a hacer scratches hacia mi persona, tratando de hacerle creer a la gente que nosotros estamos en contra del proyecto,
cuando todo lo contrario. Pero bueno, creo que quedó claro y la gente no come vidrio, ya la gente se da cuenta, sobre todo a alguien que presentó un proyecto, que se llama comisión, que estamos tratando de llegar al consenso para avanzar, la gente ya no les cree más estas cosas que en definitiva son algo bastante normal en cómo se manejó el kirchnerismo durante todo el tiempo, no solamente ahora, sino antes. Pero bueno, más allá de eso, creemos que en los próximos meses vamos a poder consensuar un texto y llevarlo al recinto lo antes posible, por supuesto, siempre dependiendo del resto de las fuerzas parlamentarias. Como vimos a ver, Félix, en la Cámara de Diputados nadie tiene la mayoría y por lo tanto necesitamos consensuar y con el resto de las fuerzas políticas para poder aprobar cualquier proyecto y este no va a ser la excepción. ¿Y cuál sería el estado actual, Daniel, del proyecto? Bueno, ya hicimos una informativa, ahora estamos tratando, hay varios puntos que estamos todos de acuerdo, digamos, lo que tiene que ver con, insisto, con la rebaja de las comisiones, con la rebaja del mes de depósito. Tenemos algunas dudas con respecto a la extensión del contrato de alquiler para vivienda. El proyecto del Senado lo eleva a 3 años. Nuestro proyecto lo mantiene en 2, como fue hasta ahora. Es un debate a darlo. Veremos qué posición tiene más votos o cuál es el consenso. Y después sobre lo que tiene que ver con la actualización del canon locativo. Hoy está prohibida la actualización increíblemente en Argentina, con 30% o 20% de inflación anual, que todavía mantengamos la prohibición de la convertibilidad de época de convertida es un despropósito. Eso es lo que hizo el kirchnerismo, pero yo creo que hay que cambiar eso y hay que establecer una actualización de los valores locativos, porque si no, los inquilinos se encuentran con que los propietarios los obligan a un reajuste muchas veces caprichoso. El otro día nos contaban un caso, en el día de ayer, de una persona que estaba negociando la renovación de su contrato y le querían imponer una actualización del 42%, cuando la inflación como máximo este año va a estar en el 25%. Entonces, bueno, este tipo de usos hay que evitarlos modificando la ley y estableciendo un método de actualización. El proyecto del Senado establece un mix entre inflación y coeficiente de variación salarial. Nosotros creemos que para alquiler de vivienda debería ser coeficiente de variación salarial. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que alquilan son trabajadores asalariados, y por lo tanto de esta manera nosotros le estaríamos dando la seguridad al inquilino trabajador que su alquiler va a aumentar de acuerdo a cómo aumenta su sueldo. Entonces ahí tenemos una diferencia con el del Senado. Creemos que vamos a encontrar el consenso para avanzar con la propuesta nuestra. Daniel, hoy es viernes y el miércoles hubo sesión en diputados. Sí, así es. Arrancó difícil, ¿no? Con el quórum primero y... Sí, fue una sesión difícil, pero muy importante, porque avanzamos sobre el proyecto de ley de responsabilidad penal empresaria, un proyecto que creo que es muy necesario para poder, de alguna manera, responsabilizar a las empresas en los delitos de corrupción. Un cambio importantísimo en la Argentina. Vos imaginate que desde que tenemos código penal en la Argentina solamente cuando se comete un delito el responsable es la persona física o la persona humana, no la persona jurídica, cuando muchas veces, por ejemplo, en temas de corrupción, son los que se benefician, las empresas. Por lo tanto, es un proyecto importantísimo que extrañamente nunca se había sancionado en la Argentina, cuando la región ya lo tiene Brasil, lo tiene Uruguay, lo tiene Chile, y Argentina no. Así que, y es fácil imaginarse por qué, ¿no? Está claro que podría ser sancionada empresas como Austral Construcciones, Otesur, Los Sauces, por lo tanto de ahí está claro por qué el gobierno anterior no lo quiso impulsar, y también por qué ahora no lo quiere aprobar, porque en las reuniones de comisión no vinieron, el kirchnerismo no vino nunca a la sesión, a las reuniones, ni siquiera participó, y en el día del miércoles en la sesión fue difícil. Primero no quisieron dar quórum, por supuesto, y luego, después que conseguimos el quórum, trataron de todas luces de tratar de que el proyecto no salga. Debatimos mucho, porque por supuesto la meritaba un avance como este tema. Hubo algunos que nos acusaron de que era un proyecto para la impunidad. Todo lo contrario, la impunidad es hoy. Hoy una empresa, si comete un delito, no recibe sanciones. ¿Por qué? Porque no hay ley. La impunidad se termina cuando haya la ley. Y cuando esté la ley, seguramente vamos a poder aplicarle sanciones, los jueces le van a poder aplicar sanciones a las empresas que cometan delitos. Y lo más importante es que esas sanciones son multas que están destinadas, por lo que dice la ley, a la salud y a la educación. Y de alguna manera devolverle un poco al pueblo lo que los corruptos se afanaron. Y porque, como todos decimos, ¿no? Es fácil decir, la corrupción mata, pero mata justamente por eso, porque los fondos públicos, en vez de ir a que más argentinos tengan cloacas o que más argentinos tengan gas natural,
fueron a bolsillo de muchos, como los bolsos de López, ¿no? Esto quedó empantanado ahí en ese artículo 37, ¿no? No, quedó empantanado en la redacción. Se aprobó en general, Sí. porque la verdad que nosotros le decíamos a nuestros colegas del resto de las fuerzas políticas, justifiquen por qué pueden llegar a votar en contra. Y la verdad que los únicos que quedaron claramente expuestos que no quieren una ley anticorrupción fue el kirchnerismo, el resto acompañó. Pero después en la votación en particular no teníamos el consenso determinado sobre algunos artículos, no sobre todos, y por lo tanto empezamos a debatirlo en el recinto. Y la verdad que debatir el articulado, la redacción de los articulados en el recinto es muy difícil, sobre todo cuando venís de una sesión de, te diría que ya íbamos por las 8 o 9 horas de sesión, claro. Estábamos todos muy cansados, y acá hay que ser muy precisos. Si uno le erra en una palabra, le erra un poco en una redacción, complica la aplicación de la ley. Por lo tanto, decidimos de alguna manera llamar a un cuarto intermedio, darnos una semanita de tiempo para juntarnos con los otros bloques parlamentarios, sobre todo los que votaron a favor, ¿no? Es decir, el bloque del Partido Justicialista, el bloque del Frente Renovador, y redactar esos artículos que generaban algún tipo de dudas, como el 1, por ejemplo, donde ellos nos planteaban, nosotros la ley, en realidad establecíamos la aplicación para delitos de corrupción, sobre todo. Ellos planteaban que incluyamos también los delitos ambientales, por ejemplo. Nosotros estábamos de acuerdo, pero hay que encontrar cuáles son exactamente los artículos del Código Penal, por ejemplo, que hablan de delito ambiental, y por lo tanto todo eso lo debatiremos en estos días y llegaremos al miércoles que viene para votar cada uno de los artículos en forma particular. Por último, Daniel, ¿esto tiene que ver con, por ejemplo, lo empantanado que está la ley de extinción de dominio en Senado? Bueno, sí, vos sabés que ayer en mi discurso algo dije eso. Porque tiene algún parangón, y por eso me llamaba la atención cuando el Frente Renovador hacía algunas críticas al proyecto de responsabilidad penal. Pero digo, miren, me llama la atención porque nosotros trabajamos muy bien con ustedes, con el Frente Renovador, justamente en una ley que tenía la misma base que la extinción de dominio, que tenía el origen es recuperar lo que se robaron, claro, y devolvérselo a la gente a través de lo que dice ese proyecto de extinción de dominio, a aplicarlo a salud, a los temas sociales. Y por lo tanto no podía entender si el Frente Renovador votaba en contra. Por suerte no, votó a favor. Justamente creo que reflexionó de que era un error no estar a favor del proyecto de responsabilidad penal empresaria. Así que son muy parecidos en ese ámbito, más allá de las diferencias, ¿no? Y que lamentablemente el de extinción de dominio el Senado no lo ha aprobado aún, creo que cometiendo un grave error, porque si tienen algunas dudas con alguna redacción de algún artículo, bueno, que busquen el consenso. Es lo que escriben ellos. Bueno, modifíquenla, para eso son cámaras revisoras. Nosotros reivindicamos el sistema bicameral. Para algo los constituyentes establecieron las cámaras revisoras. Si ellos consideran que el texto que nosotros aprobamos en diputados tiene errores, que los corrijan, lo devuelvan, y seguramente si las correcciones son correctas nosotros lo vamos a aprobar, porque nosotros lo que queremos es una ley de extinción de dominio. Yo personalmente creo que ellos la tienen pisada y que no la quieren tratar. Es muy posible, pero bueno, si es así que lo digan, pero que no digan que no la quieren tratar porque tiene errores, porque si tiene errores ellos son cámaras revisoras, que la revisen, la corrijan y nos la devuelvan, y si las correcciones son buenas, nosotros las vamos a aceptar, porque nosotros lo que queremos es recuperar lo que se afanaron y devolvérselo a la gente, y esto es lo que hay que hacer. Bueno, una reflexión final, ya se conocieron las listas, se conocen los nombres, ¿con qué expectativas? Muy buenas, bueno, siempre las campañas de las elecciones son una buena noticia en la Argentina, los que hemos vivido, yo desde chico, pero los he vivido en la época de la dictadura, que la gente pueda votar y pueda elegir siempre es bueno. Y creemos que tenemos una campaña muy buena por delante, porque creo que los candidatos, tanto los nuestros de Cambiemos como el resto de las fuerzas políticas, quedan claras cuáles son las propuestas, ¿no? Me parece que, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que la expresidenta se haya candidateado demuestra justamente los dos ejes de lo que va a ser, ¿no? El que tuvo la oportunidad de gobernar 12 años como el kirchnerismo y no resolvió ninguno de los problemas de la Argentina, o quien está gobernando hoy que está tratando de resolver lo que no resolvió el kirchnerismo. Yo creo que la gente siempre vota para adelante, vota para el futuro. Y en ese sentido seguramente tanto Esteban Burley como senador como Graciela Ocaña como diputada van a ser una gran elección. Bueno, diputado Lipovetsky, muchas gracias por este tiempo. Gracias a vos, Félix. Bueno, muy amable. El diputado Daniel Lipovetsky, con quien charlábamos caminando los pasillos legislativos dentro de Mercado por Expertos. No se vaya, que después está Aldo Batizaco y alguna reflexión del lanzamiento de Florencio Randazzo con Cumplir. Primero, no cumplieron. Era a las 12, arrancó a las 12:15. Después dijeron que iba a estar 1 hora y media hablando con los periodistas. A los 45 minutos se quería ir. Si eso es cumplir, no se vaya.
Seguimos recorriendo los pasillos legislativos dentro de Mercado por Expertos, ahora para conversar con Aldo Batizaco del diario digital Conclusión. Aldo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Cómo estás, Félix? Bien, todo muy bien. Un Después saludo. de la sesión del día miércoles, hoy estamos en viernes, un poco más descansado, pero una sesión complicada. Le decía a Lipovetsky, ¿no? Costó arrancar y después se complicó con algunas cosas. Sí, creo que vaya si ha sido una ley polémica dentro del tratamiento que le han podido dar los distintos bloques y que en función de esto que ellos dicen, ¿no? El aporte que quieren hacer, algunos con algunas lecturas que podrían llegar a resultar insidiosas, otras un poco más mesuradas, pero lo cierto es que incluso el mismo Massa mostró antes de la sesión cierto grado de distancia respecto de lo que puede llegar a ser la conformidad para el Frente Renovador de la aprobación de esta ley. Esto es lo que observábamos en cuando hizo esta conferencia de prensa improvisada, minutos antes de que comience la sesión, lo cual ya era clavar una pica en Flandes, como se dice. Claro, ¿no? claro. Y parecía ser de que la cosa iba a estar obligada a que pase por esos andariveles que fijaba el líder del Frente Renovador y que de allí en más era la raya sobre la cual se iba a tener que negociar. Algo que después demostró Graciela Camaño con su posición muy firme, muy férrea, más allá de que haya situaciones temperamentales, de nerviosismo, de pasiones que se pueden llegar a dar. Creo que todo pasó por ese meridiano y la cosa tuvo un antes y un después, solo en el momento en que el oficialismo se avino a discutir en particular el artículo 37 tan polémico y que, bueno, de alguna manera condicionó la discusión al oficialismo para la semana próxima, el día miércoles. Sí, el día miércoles, ¿no? Bueno, también estuvimos ayer en el lanzamiento de Randazzo. Bueno, Randazzo ya estaba lanzado, pero habló. Usted dijo algo antes que es oportuno y merece la reflexión porque, digamos, después es difícil encarnar desde lo que uno tiene que volcarle a quien nos está escuchando de que realmente lo que iba a pasar no pasó, como usted lo dice. Y en este sentido a mí me llamó mucho la atención porque eso fue una referencia con la cual yo creo que a partir de eso y en función de cómo vemos se desarrolla el panorama político de la República Argentina, vamos a tener que puntualizar o generar algún punto, un llamado de atención, negro sobre blanco, como se dice, para que llamarle la atención a los candidatos que no se puede hacer lo que quiere. Claro, en un momento yo le hacía la pregunta a Florencio porque el doctor Eduardo Alberto Duhalde, quien fuera presidente de la Nación, había dicho en el programa La Mañana del País, que se emite por Radio Splendid, que conduce Mario Mintz, que él públicamente le da el apoyo a Randazzo. No lo vi muy contento a Randazzo cuando yo le pregunté eso. Yo tampoco lo vi contento, no lo vi contento en ese momento porque prácticamente era como que se le caía todo el castillo, se desmenuzaba todo el andamiaje que se había armado previamente. Más allá de que hubo preguntas que creo que sorteó con mucha facilidad, hubo otras que lo tuvieron, no digo trastabillando, pero sí haciendo un esfuerzo por explicar algunas situaciones, y después hubo otro tipo de preguntas que yo creo que las omitió directamente, sea por lo último, digamos, porque estaba muy complicado contestarlo o porque realmente no merecía el tiempo de la respuesta. Creo que fue más que nada esas dos cosas. Aldo, también hubo otras comisiones, ¿no? En diputados y en Senado. Sí, claro. Estuvo Sturzenegger en Senado. Estuvo Sturzenegger en Senado. Y hubo otras reuniones en diputados. Y hubo reuniones en diputados. En el caso del Senado, Sturzenegger habló de que él manifestaba su completa satisfacción por el proceso que llevaba adelante y por la situación de desinflación que a su entender el país estaba teniendo. Hubo algunas objeciones por allí que pareciera ser que los mismos índices del INDEC en algunas cuestiones lo desmienten, pero de todas formas, es la mirada de la puja política y sabrá cómo se resolverá el tema de lo que es el promedio económico, ya tirando hacia fin de año, donde vamos a poder hacer una evaluación anual.
Y por el otro lado, creo que muy importante, estuvo en alguna oportunidad visitando en pasillo legislativo Martín Ayerbe, quien también estuvo junto a los trabajadores del astillero Río Santiago, a representantes de la patronal. ¿Se pudo concretar esa reunión? No. Esa comisión se concretó, sí, se concretó. El tema es que había una gran discusión de fondo en donde estaban pidiendo algunos sectores que no se lleve la situación a lo que ya se tiene. Es decir, a fortalecer a los armadores locales que están en la compra de chatarra naval, le llaman los trabajadores, y sino que están tratando de buscar o empujando la situación para que se puedan construir los buques en la República Argentina, en el astillero Río Santiago. Algo salió. No está el proyecto, la situación de la reunión, digo, tiene una instancia superior. Fue la cuarta el día de ayer, sí. Antes de ayer, perdón, miércoles, y va a haber una quinta. Pero todo hace pensar de que algunos van a quedar más contentos que otros. No sé si los trabajadores de Río Santiago van a contar con esa suerte y con la posibilidad de discutir el fondo de asistencia naval para la construcción de buques, porque no es un tema que se desarrolló en el ámbito de la comisión de la manera que ellos les hubiese gustado. Y también, por último, el tema de la reforma tributaria. Hubo una reunión de la comisión bicameral también, ¿no? Ah, sí. Va exactamente por la cuarta reunión de la bicameral que pretende en este momento, en una etapa en la cual se está escuchando a todos los sectores de la actividad económica nacional, que son mayoritariamente aquellos que tienen que pagar sus tributos, sean el orden que sea, estamos entendiendo IVA, ingresos brutos, ganancias, bienes personales, donde, bueno, en esta cuarta reunión también se escuchó a sectores del empresariado hacer algún tipo de propuestas y objeciones que ellos tendrían como reparo a una futura ley que los va a gravar en determinados porcentuales y que hoy no se puede decir absolutamente nada, sino que están ellos de alguna forma tirando propuestas, digamos, para que se los escuche. Bueno, Aldo, nos vamos a encontrar la semana que viene. Sí, la semana que viene vamos a estar ahí en comisiones. Con más alfajores rosarinos. Con más... Con más alfajores rosarinos, ¿cómo no? Por supuesto. Por bueno, supuesto, muchas gracias por este tiempo, Aldo. Por favor, gracias a vos por tu amistad y por participar de esto. Muy amable. Por favor, gracias a vos. Bueno, mañana, sábado, a las 5:30 de la tarde, en la iglesia catedral, hay una misa en recordación del 43º aniversario de la muerte del teniente general Juan Domingo Perón. Allí vamos a estar. Yo me acuerdo el 1 de julio del año 74, yo estaba trabajando en una escuela como docente y nos sorprendió la muerte del general Perón, ¿no? Si bien es cierto, ya sabíamos de que estaba delicado de salud y que había ese viaje a Paraguay, no le hizo nada bien, por supuesto nos sorprendió y nos golpeó a todos la muerte del general Perón. Entonces el encuentro se va a hacer mañana, allí vamos a estar a las 5:30 de la tarde en la iglesia catedral, acá enfrente a Plaza de Mayo. Nos vamos a encontrar la semana que viene, creo yo, si Dios así lo permite. Y recuerda, entonces, cuando me encuentre en la calle, hábleme, podemos charlar, aunque pensemos diferente, y usted me podrá decir, ¿para qué quiere este tipo que yo lo pare? Para hacer el puente, para acercarlos con aquellos que le pueden solucionar el problema. Ese es el sentido de estos encuentros, el sacrificio, el caminar, el andar con la valija, mirá, esperando, buscando a uno y a otro. Así se hacen las cosas, con mucho sacrificio. Nos vamos a encontrar entonces el próximo día martes dentro de Mercado por Expertos. Recuerde, 7 de la mañana y después en las repeticiones. Les dejo un abrazo muy grande para todos y no se vayan, que ahora sigue la City por dentro.